Buenos días, amadas hermanas, queridas amigas que nos escuchan. Vamos a continuar nuestro estudio, nuestras meditaciones sobre la resurrección. Ahora vamos a seguir hablando de ese hecho tan importante y tan vital como veíamos que es para nosotros. Mi nombre es Carolina Rodríguez y para mí es un gusto, un privilegio dirigirme a ustedes y poder compartir esta palabra que Dios en su infinita misericordia me ha mostrado a mí primero y que nosotros ya la conocemos, pero es bueno estudiarla y meditarla de nuevo. Siempre nos vamos a estar enfocando en el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer en el versículo 5, en el versículo 21 del capítulo 5 de Segunda de Corintios. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Y dice así, Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué nos está diciendo allí? Que Dios, que es santo, que no tiene pecado, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Jesucristo que es santo, que Él no conoció pecado, que anduvo aquí en el mundo, que dice su palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. A Él era el único digno de poder hacer ese sacrificio por todos nosotros, por el pecado de cada uno de nosotros. Vemos que la resurrección de Jesucristo era necesario por el simple hecho de que había muerto. Sabemos que Él murió y eso, pero no tenía que quedarse hasta ahí, que se sacrificó en la cruz, que soportó todo el oprobio, todo el daño, todo el maltrato, sino que eso tenía que ir más allá, porque Él venció la muerte, venció el pecado. Y para poder comprender plenamente el significado de la resurrección, debemos de comprender por qué murió Cristo. Él entregó su vida de manera voluntaria antes que lo había afirmado que nadie se la podía quitar. Así como vemos en Juan, vamos al Evangelio de San Juan, vamos a ver allí en el capítulo 10, versículo 15 al 18, que nos dice así. Juan 10, del 15 al 18. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Allí claramente nosotros podemos ver que ese sacrificio fue voluntario y fue un mandamiento que recibió de su Padre, al cual él obedeció completamente, así como es su propio carácter de obediencia. La razón por la cual Cristo tuvo que morir fue que el pecado es real y que se halla presente en este mundo, y la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que pagar ese precio. Él nació, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, nosotros merecíamos morir por nuestro pecado. En esa cruz merecía estar usted, hermana, y merecía estar yo. Pero no, Cristo pagó ese pecado por nosotros. Y dice que Él vino a pagar todo eso. Y Él es revestido de su propia justicia, dándole
acceso, dándonos a nosotros acceso a una relación con Dios, porque Él murió también para perdonar nuestros pecados y así poder estar limpios y tener esa relación con nuestro Dios, porque Dios es santo y Él no puede ver el pecado. Y dice en Romanos 5, sí, vamos a leer desde el versículo 5 y el 6. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno muriera, osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver allí el gran amor que Cristo nos tenía. Éramos como una causa perdida, como a veces decimos. No había solución para nosotros, solo estaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, solo ese sacrificio precioso que Él hizo en la cruz por todos nosotros. Su muerte y su resurrección tuvieron como propósito la resolución del problema del pecado y proporcionarnos la oportunidad a una comunión directa con Cristo. Cristo crucificado y resucitado para que nosotros tuviéramos acceso a nuestro Padre Celestial, para que nosotros tuviéramos vida eterna, perdón de pecados. Si nosotros nos ponemos a reflexionar lo que éramos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, actuábamos según nuestra propia carne o algunos pudiéramos haber andado en cosas como morales, buenas, decentes, porque así nos habían educado, pero realmente nuestro corazón estaba lejos de Cristo. No habíamos recibido ese perdón de pecados, sino que estábamos cargando culpa y a veces no nos dábamos ni cuenta tal vez de que estábamos ofendiendo al Señor de señores, al Rey de Reyes, y seguíamos en nuestra propia inmundicia. Pero un día el Señor tuvo a bien revelársenos a nuestra vida y pudimos comprender y ver ese pecado, porque ya no nos íbamos a comparar con otras personas o con nosotros mismos, sino que con su santidad, con lo que Él es, porque dice la Biblia que Él es santo, santo, santo. Ahí podemos ver nosotros que no había otra solución, solo que Cristo muriera y resucitara por nosotros. Vamos a quedarnos hasta acá, hermanas, y continuamos mañana con otra pequeña reflexión sobre este tema. Les agradezco mucho su tiempo, que el Señor me la siga bendiciendo. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra, meditar en ella, Señor, por este medio con el cual podemos llegar a los oídos y a los corazones de muchas mujeres. Yo sé, Señor, que es tu palabra y tu palabra nunca regresa vacía. Padre, en tus manos dejamos este tiempo y que todo sea de edificación y para poder creer cada día más en ti y compartir a otros nuestra fe. En tu nombre, amén.